como estar en el lugar perfecto. Fue sentirme completamente libre y pleno al lado de las personas que más quiero en el mundo. Nos enteramos de que Épica iba a venir aquí a México, iba a hacer su tour en 9 estados, o sea, contando la Ciudad de México. Pues ya empezó cuando realizamos nuestra petición en change.org con el trabajo que hemos hecho también durante la pandemia. Eso nos permitió pues tomar la decisión final de decir, vale, lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos nuestro trabajo que nos respalda. Javier fue el que tuvo la idea. Y nos pareció una buena idea en el momento, pero ya cuando la íbamos a subir estábamos de, wow, ¿estás seguro que quieres que hagamos esto? Porque había un par de riesgos. Uno, que se malinterpretara lo que estábamos haciendo. No era la idea presionar a nadie ni hacer a nadie sentir obligados a darnos el lugar si no lo merecíamos. El segundo riesgo era que también no fueran a recibir mal algunas personas, entre ellas Épica. Era un riesgo que lo fueran a tomar a mal. Y la tercera y la más importante, el riesgo más grande que estábamos jugando era no lograrlo. Nosotros pensamos que tal vez podríamos llegar a unas 500 firmas y bien nos iba, y de repente ¡boom! De repente ya pasamos las 500, vamos en las 800, estamos en las 1000, estamos en las 1200 y seguíamos haciendo actualizaciones. 1500, 1700, nosotros wow. Realmente, o sea, nos sorprendió mucho el apoyo de la gente, que empezó a correr la voz de la petición solita, ya no éramos nosotros publicando sobre ella. Mucha gente igual nos escribió por privado, deseándonos buena suerte, que no nos conocían, pero que teníamos apoyo, entonces también fuimos conociendo a más gente. Bueno, recuerdo que era un sábado, estábamos pues desayunando. Y que nos avisan de parte de la promotora que querían vernos con Épica en San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal, Diego? Soy Damián Moore de Cantodea Producciones. Por ahí estuvimos checando el material que nos enviaron y nos llamó muchísimo la atención pues todo el poder de convocatoria y el movimiento que están teniendo en redes para lo de ser banda telonera de Épica en Omega Tour 2022. Quisiera brindarles a Ariem y a su equipo la posibilidad de presentarse en el concierto de Épica para el próximo 20 de mayo. Entonces, no sé si quieras comunicarte conmigo, este es mi celular, y pues para checar detalles de todo, ¿sale? Muchas gracias y saludos a todos. ¡Sí! ¡Lo logramos! Estamos brincando de alegría inmediatamente. Nos abrazamos, sí. Queríamos llorar, no lo creíamos, estábamos como en shock. Hablamos un poco con el promotor, nos pusimos de acuerdo para el lanzamiento de la noticia. Y hasta que fue con el universo del rock a través de la radio, que juntos Cantodea Producciones y Ariem anunció que Ariem era la banda telonera de Épica. Y esa publicación tuvo un santo guamazo. Y lo siguiente que pasó fue decir, ok, ahora hay que irnos preparando para eso. El show tenía que ser el mejor show que nosotros podíamos dar. Y de hecho tuvimos un evento en el HRX Circus Bar, el Carnival of Sins de Rock and Roll, donde tuvimos la oportunidad de probar lo que queríamos llevar al concierto de Épica. No a full, porque hay ciertas cosas que tenían que mantenerse en secreto, pero sí queríamos probar algunas cosas. Dave, dije, ¿por qué dejas el peluche ahí? Sí, esta tiene el arte de convertirse en tapete. La logística estaba lista, ya nos habíamos organizado, teníamos todo planeado, teníamos la van lista, teníamos el hospedaje listo, nuestro gear estaba preparado. Al día siguiente, 5 de la mañana, llegamos al estudio
y cargar la van. Estuvimos guardando todo, checando que pues no se nos olvidara absolutamente nada. Corriendo el inventario. Después ya salimos. Estamos a viernes 20 de mayo y ya estamos de camino a San Luis Potosí para abrirle a Épica. Nosotros somos la unidad 2 de la gira de R.E.M. La camionetita está yendo en otro lado, pero no cabíamos, así que nos vinimos aquí. Y mientras íbamos avanzando, íbamos realmente procesando lo que íbamos a ir a hacer. Los meses de trabajo que nos ha tomado llegar a este punto. Los días sin dormir. Y por fin, a las 11:30 de la mañana vamos llegando a San Luis Potosí. Hemos llegado a San Luis. ¡Hemos llegado a San Luis! Llegamos, allá vimos a Javier, nos llevó pues aparte. Llegamos al lugar donde nos quedamos esperando. ¡Hola, chicos! Explorando el sitio. Digan hola. Van a salir en el documental de R.E.M. Vienen, es que, hola, ¿cómo están? Ay, güey. Oh, babe. Iba a morir. Iba a morir. No vayas a tirar ese celular. O sea, yo me puedo caer y todo con el cel. Ok, Es que me ok. enseñaste el celular y dijiste iba a morir y me hiciste esto. Yo iba a morir. No, no mueras. No. Tuvimos unos minutos para llegar, pero no muchos porque inmediatamente tuvimos que entrar a junta de producción para volver a revisar el itinerario del día, dónde iban a ser los accesos, con quién teníamos que hablar. Una vez que la van nos deje ir, la van se va a ir al punto número 3. Ahí necesito sobre todo de ti, Alfredo. La van, después de dejarnos a la banda en el punto 1, accesan en el punto número 3 y pues ya van a... Diga. Estoy saludando. Ok. Tuvimos un ratito para bañarnos y arreglarnos y inmediatamente vamos. Hemos llegado. Toda la banda. Con Pamela. Parte del equipo de producción. Llegamos al Centro de las Artes. Bellísimo. Alguien del equipo de Cantorea Producciones tuvo la delicadeza de darnos un tour por todo el Centro de las Artes. Vimos las exposiciones, vimos las diferentes salas, vimos sobre todo la sección de música. Llegamos a ver al equipo técnico, íbamos entrando, vimos el escenario y fue así como de, ok, perfecto, sí, aquí vamos a tocar. Vale, excelente, increíble. Ok, ¿dónde está el equipo técnico? Ok, ¿cómo van? Bla, bla, bla. Empezamos a conocer al equipo de Cantorea Producciones, gente muy, muy linda. Recuerdo muy bien a Patro, por ejemplo, o a Gama, a Yolanda. Y hubo un momento de relajarse 3 segundos, que fue cuando mandamos al equipo de producción a comer, pero tú y yo decidimos quedarnos. Y ahí es en donde nos dimos cuenta de ese sentimiento. No esperábamos llegar a una producción de este calibre e inmediatamente sentirnos en casa. O sea, hasta incluso, obviamente teníamos nervios, los nervios normales, pero no sé, o sea, simplemente se sentía bien. Era como, sí, aquí está bien. Y nos sentíamos muy a gusto los dos, estábamos muy, muy contentos. Luego el soundcheck de Épica también fue muy interesante y fue muy iluminante. Obviamente no podemos enseñar nada porque nos dijeron que no se puede grabar, lo siento. Luego tuvimos nosotros nuestro soundcheck, todo fluyó de maravilla, pudimos hacer el montaje con mucha facilidad. Digan hola. Hola.
Dieron las 7 de la noche, estábamos a 1 hora de que empezara el show. What is it? A lingering breath inside. There is so much going in my mind, like a memory coming from a dangerous paradise. I think I began to realize I've been given another chance in life, but I don't know how. I was after I could make it. I've been trying for so long, but so felt that I was going nowhere. I just couldn't stay strong. But the times are surely changing as I'm fighting for my life. I know this thing they all call up all over shadows brought me to this. What did you see when you looked in with hard eyes? What did you feel? Just how you want to live, surrendered by all they did. Broken words and shattered. Have you the heart to take one more dream tonight? Fue increíble, la verdad. La gente es súper, súper accesible. La vibra se sintió muy, muy bien. Se va rapidísimo. Todavía recuerdo lo que era estar parado ahí arriba y tantos años de esfuerzo que culminaron en ese momento. Y verlo hecho realidad, sentirlo por fin, saber lo que se siente. Y fue muy bello. Fue muy bello. Yo con lo que me quedo es que la familia Ariem demostró que puede mover montañas y cumplió no solo el sueño de toda la comunidad que teníamos cuando lanzamos esta petición, pero lograron ponernos en ese escenario. Como lo dije, solo queríamos pararnos en ese escenario si los promotores, si Épica
y si el público consideraban que lo merecían. Ujú. Igual la reacción del público, por ejemplo en los posts que están subiendo sus fotos, el show, fue muy bello. Toda esta experiencia, esperemos que pues alguien llegue más lejos y muchas gracias a todos por su apoyo, por siempre apoyarnos, por estar ahí con nosotros. Y pues, eso. Mm. The doors opened, 100 veils were drawn, a beautiful light shone. At last, they saw the simmer, and yet they saw the simmer was themselves, and they him. They looked at the simmer, and then at themselves, and saw they made one being. This was something completely unheard of. Confused, they asked the simmer, without words, to tell them the great secret. The simmer answered, also with no words. The majesty of my life is a mirror. Whoever sees themselves in it sees their soul and their reflection. The true light is you see yourself exactly as you are.